Hoy hay un pastor invitado y quiero que por favor usted, si tiene o toma apuntes, tome apuntes. Si trajo su Biblia, si necesita hoja para apuntar nomás, hágalo saber levantando su mano para saber quién no trajo dónde apuntar y entregarle una hoja. Si necesita Biblia también, por favor levante su mano, le haremos llegar una. Todos trajimos Biblia. No, hermano, guárdeme esas Biblias aquí todos. Desbloquee su Biblia también si la tiene en el celular. No olvide poner su Biblia en modo avión. Amén. Y el pastor está con los directores de propósito en un retiro de planeación. Y oramos al Señor que Él sea guiándolos para que este año podamos usted y yo, como iglesia, alcanzar todo lo que el Señor en su palabra ha dicho que podemos alcanzar. Amén. Que podamos crecer, y como es el sentir de nuestro pastor, que usted y yo podamos crecer integralmente. Amén. Así que esta mañana el predicador invitado es el hermano que está aquí parado frente a usted. La gracia de Dios, no he dicho nada y usted ya me aplaudió. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Usó, dice la palabra de Dios, que habló a nuestros padres por muchas maneras, a través de los profetas. Es más, el mismo Jesús dijo que si nosotros callábamos, las piedras hablarían. Usó hasta un burro. Entonces, mínimo para burro clasifico, para hablarles, mínimo para hablar de la palabra de Dios. Amén. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y oremos antes de entrar al estudio de la palabra de Dios. Señor y amado Dios, tú, bendito Rey, que haces como quieres, tú que hablas en el momento oportuno, que nunca llegas tarde, ni llegas muy temprano, sino en el momento justo. Señor, a ti recurrimos esta mañana para acercarnos a la lectura de tu palabra, Señor, pero creyendo, Señor, que en ella hay vida a nuestros huesos, creyendo que tu palabra es la que limpia nuestro camino. El guardar tu palabra nos limpia. Hoy, Señor, queremos ser tierra fértil donde tu palabra es sembrada y da fruto al 100%, Señor. Hoy nos comprometemos a escuchar tu palabra y a responder a ella. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú, Señor, examines con tu palabra, Señor, cada rincón de nuestra vida y pueda ser transformada de manera integral, como así tú has planeado para nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor hace 8 días dio una introducción acerca del cambio integral y habló el pastor de un cambio de actitud, de empezar este nuevo año con una mejor actitud, con una nueva disposición, como con nuevas fuerzas. Y muchos de nosotros, o mucha gente, tiene por costumbre en diciembre esa mentalidad de, bueno, ya va a llegar enero, vamos a empezar otra vez, ¿cierto? Entonces, en diciembre uno está evaluando y dice, bueno, no hice tal cosa, necesito cambiar esto para el otro año alcanzar tal objetivo o tal meta que uno se propone. Y no falta el que se pone sus interiores amarillos, las 12 uvas, la papa pelada, bueno, no sé, eso hay un poco de cosas, ¿sí? Es más, hay unos que hasta por agüero oran nomás, simplemente por agüero, no porque haya una real convicción en su vida de lo que Dios puede hacer, sino ya se vuelve una rutina. Pero es un tiempo donde uno dice, bueno, hay que cambiar, hay que hacer algo para transformar. Y esta mañana quiero que usted y yo miremos lo que pasó en la vida de alguien que un tiempo fue uno de los perseguidores más grandes de la iglesia,
uno de los que asolaba la iglesia, que iba casa tras casa, sacaba a aquellos que pertenecían o que decían ser seguidores de Cristo, los encarcelaba, muchas veces los mataba, y cómo esta persona transformó su vida de ser un perseguidor a ser alguien que expandía y que extendía el evangelio. Estoy hablando del apóstol Pablo. Porque así como cuando usted y yo estamos manejando un vehículo, ¿cierto? Y prendemos el vehículo y lo ponemos en marcha, si usted lo deja en primera, el carro muy probablemente no le va a durar mucho, se va a dañar. El carro te va a exigir que le metas un cambio, una segunda, y cuando está muy revolucionado en la segunda, va a pedir que le metas tercera, ¿cierto? Yo conozco hermanas en el Señor, perdónenme, que uno va por la autopista así rápido, y uno dice, pero ¿cuál es el trancón? Y uno va cruzando así, y ahí por lo general es una viejita que está así pegada al timón, en segunda, así por la 30 hora, 6 de la mañana, que eso es solo, y así en segunda, ese carro así, todos ahí detrás. No pasa. Era lento pero seguro, sí, pero pudo haber llegado antes. Y usted y yo necesitamos hacer en nuestra vida ciertos cambios para llegar a nuestro destino. Amén. Usted se podrá demorar o usted podrá llegar a destino, depende de los cambios que usted haga en su vida. Amén. Y quiero que abra la Biblia conmigo en el libro de Hechos, el capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos queda como escrito de Lucas a un mítico y desconocido Teófilo para enseñarle las cosas de Jesús en el Evangelio de Lucas y para mostrar la continuidad de la obra de Jesús en el Evangelio de Hechos, en el libro de Hechos. Y en el capítulo 9 aparece el personaje que vamos a traer a colación. Desde el capítulo 9 en adelante hace aparición este personaje, el apóstol Pablo. Y vamos a leerlo. Dice así, Hechos 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y usted ya conoce el resto de la historia. Dice que ya después abrieron sus ojos, él es bautizado y comienza desde ese mismo instante a predicar el Evangelio. Pablo, si usted ve al Pablo del principio hasta el capítulo 9 y en el capítulo 8 todavía se ve un Pablo sanguinario, un Pablo que tenía clara una intención y tenía clara una labor, una idea que él se había propuesto, y era la de exterminar a todo seguidor de Jesús. Pablo había seguido unas motivaciones hasta este momento, motivaciones construidas por su tradición farisea. Recuerde usted que Pablo decía de sí mismo ser fariseo de fariseos, o sea, el más duro entre los fariseos, el más celoso de los fariseos. Él tenía en sí su motivación, lo que lo llevaba a ejecutar las cosas, era un vago entendimiento de lo que para él consideraba era Dios. Para él y para los fariseos, Dios era aquel que simplemente se podía acercar por medio de la ley, el estricto cumplimiento de la ley. Y al ver Pablo que se levanta un grupo de gente que dice: no, ya hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo, es una blasfemia para él, y empieza a perseguir a este grupo de gente. Ahora, hay tres cosas que cambian cuando Pablo se encuentra con Jesús. Hay tres cosas importantes que hacen que Pablo cambie totalmente su vida. Una es, hay un cambio en su orientación, hay un cambio en su relación y hay un cambio de propósito. Estas tres cosas quiero que usted y yo veamos esta mañana: cambio de orientación, cambio de relación y cambio de propósito. Bien, el cambio de orientación. En principio vemos que Lucas en Hechos capítulo 9 nos muestra que Pablo está yendo a las sinagogas buscando a los seguidores de Jesús para matarlos por carta de autorización del sumo sacerdote. ¿Sí? Ahí al principio dice que él se presentó ante los sacerdotes: denme cartas, denme la autorización, denme ustedes el poder para ir y hacer aquello. ¿Cuántas veces usted y yo, muchas veces, nos movemos por motivaciones de hombres? Necesitamos estar buscando carta y autorización de hombres. Si el hombre te dice a ti: es que tú eres bendecido si tienes el carro último modelo, estás diciendo: yo necesito esa carta de autorización, yo necesito eso para poder hacer mi labor. Y déjame decirte que no es así. No es esa la motivación que debe mover tu vida. No es esa la orientación que debes seguir. Dice que respiraba amenazas de muerte. Otra versión dice: pronunciaba amenazas de muerte y estaba ansioso por matar seguidores. Había unos deseos, como lo hablé, construidos por una tradición que hacían que Pablo se moviera por ello. ¿Cuántas veces usted y yo nos movemos por nuestros deseos, construidos a través de nuestra vida? Yo siempre fui de mal genio y yo actúo así. Y esa es nuestra excusa, ese es nuestro escudo, esa es nuestra carta de presentación. Por años he sido así y siempre voy a actuar así. Pero ¿qué pasa luego de que Pablo se encuentra con Jesús? ¿Qué pasa después de que esa luz lo rodea y le hace caer al suelo y entender que no estaba actuando bien, que lo que él seguía era un camino erróneo? Versículo 11, por favor. Hablándole el Señor a Ananías, le dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace Saulo? Él
ora. Aquí ya hay un cambio de dirección. Aquí ya Él está esperando una instrucción específica. Él ya no está buscando la recomendación de los apóstoles. Él ya no está buscando la aprobación de alguien. Él está buscando la dirección de Dios. Es más, Él no solamente ora, sino que dice que en el versículo 9 estuvo en Damasco 3 días y no comió y no bebió. Aparentemente estaba en un ayuno. Había una disposición de Pablo distinta. Ya no había ese deseo de matar, de buscar la aprobación del hombre, sino de buscar la dirección de Dios. Amén. Y eso es lo que usted y yo, es lo primero que debemos cambiar. Nuestra orientación debe ser transformada al punto de no buscar la aprobación del hombre, sino la dirección de Dios. Yo sé que muchas veces hemos dicho, se ha dicho en este altar, usted tiene que orar, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que ayunar. Pero realmente, ¿cuántas veces usted y yo lo tomamos en algún momento, pero lo descuidamos? Y es importantísimo. Buscar a Dios es nuestra mejor opción y debería ser nuestra única opción. Usted y yo no nos podemos mover por nuestras ansiedades, por nuestros deseos o tradiciones. Estas cosas son pasajeras. Usted hoy tiene deseos de comer bandeja paisa, mañana no. Mañana quiere pechuga a la plancha. Sí. Usted hoy quiere sopa de brócoli. Mañana también. Y mañana no. Por lo general, cuando usted y yo nos dejamos mover por nuestros deseos y ansiedades, lo que estamos buscando es un beneficio particular, un beneficio propio. Y dice la palabra de Dios en Proverbios: fíate, confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La palabra y el Señor siempre va a exhortarnos a una dependencia de la dirección de Dios. Amén. No es lo mismo cuando usted le dice a un niño: ve y me compras, no sé, 1000 de pan. Y el niño entra y hay 5 panaderías en el barrio. Él va a entrar a la primera, a la más bonita, creo yo, no sé. Y cuando él llega con el pan y usted, ay, pero este pan tan feo, ¿dónde lo compró? Porque usted no le dijo en qué panadería era el que quería. Usted le dice al niño: vaya a la panadería de don Pepito, compra 2000 de pan de queso. Ya desayunaron, hermano, porque yo aquí tentándolos. Y vaya, cómpralo. Eso ya es una orientación específica. Amén. El Señor tiene para nosotros la orientación más específica y clara que usted y yo podamos tener. Aún cuando Él nos diga: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra por allá que yo te mostraré, créame que eso es lo más certero que usted y yo podemos tener. Aunque pareciera ilógico, y no es: Señor, pero ¿para dónde vamos? Y el Señor te dice: ve. Esa es la orientación más certera y más clara que tú puedes oír y escuchar, la que viene de parte de Dios. Porque Él dice en su palabra que pensamientos de bien y no de mal tiene para nosotros. Amén. Por eso la importancia de usted y yo buscar la dirección, la orientación de Dios. Amén. Hay un cambio de relación. Vemos en Pablo como un cabecilla visible de un grupo de personas armadas. Vemos a un Pablo que, celoso de lo que ha recibido, ¿cierto?, intenta destruir aquellas cosas que él ve
que son muy opuestas a lo que él ha aprendido. Vemos a un Pablo que a la gente le teme. Vemos a un Pablo que la gente le tiene miedo, pavor. Es como guardando las proporciones. Pero como en esos años 80 y 90, cuando estaba este señor Pablo Escobar y la gente, algunos lo amaban y otros le tenían un pavor al señor. En diciembre del año pasado estuve viendo esta serie que pasaron de Pablo Escobar, el patrón del mal. Y el personaje se ve malo, señores. La gente le corría a ese señor. Más o menos a Pablo le tenían el mismo miedo, al apóstol. Dice el capítulo 8, del versículo 3, que Pablo estaba allí consintiendo la muerte de Esteban, aprobando la muerte de Esteban, al punto que hicieron que cogieron las ropas y las tiraron a los pies de Pablo. Era una persona que generaba mucho miedo, tanto así que, como leímos en la historia, el mismo Ananías, cuando recibe la instrucción del Señor, le dice: Señor, pero es que este man sí es malo, este tipo es peligrosísimo, Señor. Pero después de que Pablo tiene su encuentro con Jesús, y es allí donde se marca la trascendencia, en nuestro encuentro personal con el Señor Jesús, hay un Pablo distinto. Hay un Pablo que no solamente recibe a Ananías, sino que deja que él imponga sus manos sobre él para ser ministrado. Hay un Pablo que reconoce que necesita no solo la instrucción, sino la administración. Reconoce que ya no puede hacer la nueva labor que tiene que desarrollar, ya no la puede hacer solo. Y usted de aquí en adelante va a encontrar a un Pablo acompañado, siempre, siempre, al lado de un Bernabé, acompañado de un Lucas, compartiendo 15 días con Pedro, discipulando a Timoteo, a Tito, porque él entiende que no se trata solamente de una carrera personal, que ahora hay un objetivo claro, y es trabajar en comunidad. Como resultado, al punto a Pablo le empieza a gustar la compañía de las personas, que estando solo en sus últimos días y preso, él escribe en sus cartas: vengan y me visitan. Yo, que se olvidaron de mí, me dejaron solo, vengan y me visitan. Aquí a algunos hermanos llamamos: hermano, me deja visitarlo, por favor. ¿Por qué no vino? La importancia, y Pablo lo escribió: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La importancia de que usted y yo nos congreguemos, de que estemos en comunidad, es porque la carrera del evangelio no es una carrera de a ver quién llega primero, sino de que lleguemos todos, de que juntos podamos llegar, de que tú puedas tomar la mano de tu esposo, de tu hija, y llegar juntos, de que tomes la mano del hermano que tienes aquí en la iglesia y llegues juntos. El cambio en nuestra vida debe notarse en que tú y yo aprendemos a dejar de ser individuos para involucrarnos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: hay que involucrarnos. Mira, Pablo buscaba ser el mejor entre los fariseos. A los filipenses les escribe, les dice, hablándoles de su testimonio, les dice: yo fui circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Si alguien podía merecer por el seguimiento a la ley, en merecimiento propio, la entrada al cielo, era Pablo. Y lo dice: es que yo soy mejor que ustedes, yo soy más celoso de la religión que ustedes.
En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, les dice lo mismo. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los del pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí, dice Pablo, desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Muchos de nosotros creemos que el evangelio trata de ser el mejor, el más. Esta semana no pequé, esta semana no dije palabras, no hubo pensamiento, ¿sí? Y creemos que nuestra carrera trata de que yo puedo llegar más rápido, yo voy a llegar primero, de que yo voy a cumplir los requisitos. Y no. Esto no se trata. La santidad no es de que tú solamente vivas apartado del mal, sino que eres separado y escogido para trabajar junto a. No es una individualidad. El Señor es tan así que cuando venga no va a volver por ti solito, va a venir por su iglesia. Y usted y yo debemos aprender a vivir, a trabajar como iglesia, como un colectivo dinámico. No se trata de un esfuerzo individual, sino de un dinamismo colectivo. Que si tú ves que un hermano falta a la iglesia que tú conoces, tú lo llamas, dices: hermano, ¿por qué no fue? Me hizo falta en la iglesia. No que vengas cada 8 días como ermitaño y te sientes en una silla y ya, cumplí el requisito individual, venir a la iglesia. Sino que aprendamos a vivir tanto así, que cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le dice: en ti serán benditas, ¿qué? ¿Por qué no dijo las personas? No ha dicho todas las personas del mundo, no, dijo las naciones, porque a Dios le interesa el colectivo. A Dios le interesa, mira, tú y yo no vamos a crecer hasta que tú y yo no entendamos que debemos comprometernos con el otro. En el mundo estamos llenos de gente con éxitos individuales, pero sociedades enfermas. Sociedades totalmente enfermas. Y la iglesia a veces hemos propendido por ese éxito individual. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú. Y se trata de nosotros. Se trata de nosotros. De que juntos debemos lograrlo. Tanto así que el apóstol Pablo en su analogía del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice: hombre, si se duele una mano, al cuerpo le duele todo. Si a usted le duele la cabeza, usted no quiere ni mover un pie. Y en nuestras iglesias, ¿qué pasa? Algún hermano se va y como si nada. ¿Cómo se llamaba ese hermano? ¿Dónde vivía? ¿Quién lo trajo? Y es más, el pastor nos dice: trae a tu hermano, tú mismo discípulalo, ¿cierto? Y yo le pongo una peor: traiga al hermano y deje que entre todos lo discipulemos. Porque es un trabajo de todos. Este año nuestro primer cambio debe ser buscar la dirección del Señor. Nuestro segundo cambio debe ser trabajar juntos para la obra de Dios. Créeme, no va a haber crecimiento, no lo va a haber si no te comprometes a trabajar con el Señor, junto con otros. No vas a crecer, no vas a estar más afilado en la vida si no te involucras. El hierro con el hierro se afilan, el hombre con el hombre. Sacan chispas y todo, más que el hierro, pero se afilan, pero sirven, pero crecen. Mira, cuando tú sientas deseos de irte,
y estás comprometido, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque tienes un grupo de gente que te aprecia. Tú piensas en ello, yo no los puedo dejar. Porque hay momentos en que uno se desanima. Muchas veces yo dije, Señor, me voy de la iglesia. Y el Señor me hacía voltear a mirar a los chicos de alabanza o a los niños con los cuales a veces tenemos clases y eso. Y no puedo. Ahora, no busques que el equipo sea perfecto. Perfecciónate en equipo. Crece en el trabajo. No digas, no, es que no soy apto, es que no tengo las cualidades, no estoy preparado para trabajar. No, trabaja, que allí en medio del trabajo Dios nos va a ir preparando. Amén. Es esa famosísima frase de que Dios no escoge capacitados, capacita a los escogidos. Amén. Pero entiéndelo, no es tú solo, somos todos. Somos todos. Y tenemos que aprender a vivir así. Amén. Entonces, lo primero que dijimos, un cambio de orientación. Y ahora, un cambio de relación. Pablo, de ser alguien instruido en la ley, en la tradición, se convirtió en el instructor de la gracia. Hizo discípulos, hizo comunidades, al punto que Pablo se convierte en uno de los precursores primordiales de la apertura de iglesias, y no como un éxito personal, sino por la importancia que él sabía de que el crecimiento no lo daba una sola persona, lo da el Señor a través de una comunidad. Amén. Y por último, el cambio de propósito. ¿Cuál fue el primero? ¿Cambio de qué? Cambio de orientación. ¿Y el segundo? Y el tercero, cambio de propósito. El propósito de Pablo era bien particular y era quitar la vida. Él solo tenía eso en su mente. Dejar que estos seguidores de Jesús no crecieran, que estas personas no siguieran avanzando. De quitar la vida a otros, de apresar a muchos, ponerlos en cárcel a muchos, de perseguir para hacer menguar. Pablo pasa de esto a hablar de vida eterna a muchos. Pasa, aún a costa de su propia vida, de buscar apresar a algunos a darles libertad a muchos. De perseguir pasa a expandir el evangelio. Tú y yo, quizá en nuestra vida hemos tenido algo que nos ha llevado a la destrucción o al no crecimiento. Porque cuando algo no crece, decrece. Eso es fijo. O sea, no hay alguien que se quede en un estado y diga, ya, hasta aquí crecí y ya, aquí me quedo. Porque tú te vas a quedar ahí, pero todo a tu alrededor seguirá moviéndose. Todo es dinámico. Todo va a ir subiendo, todo va a ir mejorando, todo va a ir creciendo. Si tú no creces, decreces. Ahora, hay cosas que detienen tu crecimiento, pero qué increíble que Pablo y los mismos discípulos después se asombran de que, bueno, este man no era el que nos estaba persiguiendo y ahorita nos está ayudando. Y no sé en tu vida y en mi vida qué es lo que haya que esté estorbando el crecimiento, la expansión, el trabajo, la labor que el Señor nos ha encomendado. No sé, ¿es tu carácter? ¿Es tu forma de ser? Lo único que sé es que el Señor va a tomar eso mismo para que tú hagas la labor y hagas expandir el evangelio.
Va a usar eso. No digas, Señor, no tengo nada. Sí, sí tienes mucho. Sí tienes mucho. Si tú eras de mal genio y que le pegabas a tu mujer, el Señor va a usar eso para que tú vayas y restaures a muchos hombres que le están pegando a su mujer. Si tú eras de aquella mujer que no creía que podía hacer alguna labor porque se sentía superior, el Señor va a usar eso para que tú vayas y le hables a muchas mujeres y le digas, sí podemos, sí podemos. Si eras un hombre que vivía atado al alcohol, el Señor va a usar eso para que tú vayas y saques a muchos que dependen del alcohol. Lo que quiero decirte es que aquello en lo que tú te creías débil es lo que el Señor va a usar para que seas fuerte y vayas y hables de Él. No busques otra estrategia, no busques otro camino, es ahí en lo que tú eres, en lo que tú tenías. Tú te conviertes en una carta abierta en la que dice, mira, yo era así, pero después que el Señor me transformó, ahora soy una nueva persona. Y la gente le cree más a aquellos cambios que ve en tu vida que a lo que mucho puedas decir. Y es mi oración día tras día. Yo digo, Señor, con tantas cosas que quizás uno lleva tras de sí su vida, Señor, que tu multiforme gracia nos ayude a luchar para mostrarte a ti, para mostrar la obra que tú haces en nosotros y no las muchas palabras. Porque las palabras que yo le digo hoy, ya mañana usted se las olvida. Pero el testimonio que usted y yo demos, ese no se olvida. Ese a gritos habla de lo que el Señor ha hecho en usted y ha hecho en mí. Amén. La gracia no es solamente un regalo que usted y yo recibimos. Es una oportunidad que usted y yo tenemos. Es una oportunidad que usted y yo tenemos para hablarle a otros que necesitan una oportunidad. Para otros que necesitan un nuevo comenzar. Entonces nuestra actitud debe dejar de ser pasiva. El carro debe dejar de pasar a neutro, a empezar a meter esta serie de cambios para seguir el propósito al que Dios nos llamó. Amén. De ser alguien que amenazaba a los seguidores de Jesús, se convirtió en la amenaza más grande para los que pretendían detener la expansión del Evangelio. Pablo, siendo muy instruido, buscaba a los instruidos para hablarles de Jesús. Y es así como él se sienta con griegos, se sienta con doctos, con maestros, sacerdotes de la ley, y les empieza a mostrar quién es Jesús. El Señor va a usar, y Él quiere usar lo que tú eres para hablar de Él. Para hablar de Él. Debemos buscar la dirección, la orientación correcta, las relaciones correctas y el propósito correcto. Hechos capítulo 19, versículo 21. Perdón, 9:21, Hechos 9:21. Ahí donde estamos. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Estaban atónitos. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, por favor. Y dirija su mirada al versículo 23.
diciendo de Pablo a los Gálatas, hablando de su testimonio. Versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Pablo no lo conocían, que eran en Cristo. Estas iglesias, dice el versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban. Y glorificaban a Dios en mí. Otra versión dice, solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. La gente se va a llevar eso. La gente te va a mirar, te tiene que mirar la gente y decir, este tiene algo distinto. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le sucedió a este? ¿Qué fue lo que lo cambió? Dios mío, si este era un borracho, eso se la pasaba con nosotros tomando, ¿qué le pasó a este señor? Y no tendrán otro remedio que decir, Dios es real. Porque es tu testimonio vivo el que va a hablar. Amén. Es importante, es trascendental que tú y yo aprendamos a depender de Dios, a relacionarnos el uno con el otro y a entender que nuestra tarea es, en medio de lo que hacemos, hablar de Jesús. No necesitas ser un doctor, un conocedor, necesitas vivir lo que dice la palabra. Sencillamente eso. Este año tú no puedes pasar desapercibido. Este año no puede ser un año de cumplir el requisito individual. Este debe ser un año en el que todos crezcamos, en el que todos nos transformemos, en el que tú puedas orar por un amigo, por un compañero de la iglesia, y él pueda orar por ti. Este es un año en que tú y yo debemos afianzar esos lazos, en que debemos trabajar para la obra. Ya no podemos calentar masilla, ya nos toca ir y ponernos la camiseta y sudarla juntos, porque tenemos que cumplir una labor, hay que cumplir una misión, hay que pasar de un estado a uno superior, hay que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer, entregar a su Hijo, para que tú y yo no tuviéramos ninguna restricción y ninguna excusa para no seguir adelante, para no crecer, para no llevar su mensaje y su verdad a otros que lo necesitan. Amén. Le invito a que se coloque sobre sus pies, por favor.